Hola, bienvenidos a mi evidencia número 3 del mundo contemporáneo. Mi nombre es Jocelyn Miranda Darío Martínez y estoy en el Salón 503 en Zapopan, Jalisco. Y bueno, primero les quiero empezar a hablar sobre los sucesos como importantes en las últimas décadas. Yo puse el fin de la Guerra Fría, que fue en el 91, la desintegración de la URSS, que también fue en el 91, cuando Nelson Mandela llega a la presidencia en la República Sudáfrica del 94 al 99, el atentado de las Torres Gemelas en el 2001 y la pandemia de COVID que está actualmente del 2019 hasta ahorita 2020. Pero bueno, yo les quiero empezar a hablar primero, antes que nada, sobre qué es la globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, político, tecnológico, social y cultural. Se ha convertido en un lugar cada vez más interconectado. Se dice que este proceso se ha hecho pues como al mundo global, y bueno, les voy a compartir como algunas características como las que pueden ver ahorita. Pues es un fenómeno que se manifiesta en todo el mundo, es universal y ya que abarca todos los aspectos como la vida humana y social y todo eso. También es desigual y es asimétrico y pues repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Supone la reorganización espacial de la producción, globaliza la mercancía y favorece la uniformidad del consumo, conforma un modelo financiero mundial. Y bueno, las causas de la globalización pues son como los cambios en la geopolítica, que se dice más que fue como en el siglo XX, que fue como la internacional. Pues también el fin de la Guerra Fría fue un factor grande para la globalización, que les hablaré más tarde del por qué. La revolución en materia de telecomunicaciones e informática también fue un factor, y la liberación de los mercados capitales y también la conciliación del modelo capitalista, claramente. Bueno, las consecuencias que puede tener la globalización es como la pobreza extrema y concentración de la riqueza, ya que la riqueza se concentra en los países desarrollados y solo un 25% de las inversiones internacionales van a las naciones en desarrollo. También el aumento de desempleo, ya que algunos economistas sostienen que en las últimas décadas la globalización y la revolución científica y tecnológica han sido las principales causas del aumento de desempleo. La pérdida de identidad culturales, es decir, los autores críticos de la globalización también sostienen que eso favorece a la pérdida de las identidades culturales, que son tradicionales obviamente, en favor de una idea cultural global impuesta por el influjo de las grandes potencias sobre el resto del mundo. Y bueno, yo también les voy a hablar un poco más sobre el terrorismo. Bueno, no les he hablado, pero voy a empezar a hablar sobre el terrorismo. El terrorismo es el uso de la fuerza a la violencia contra las personas o los bienes materiales en violación de las leyes penales de los Estados Unidos con fines de intimidación, coerción o petición de dinero de rescate. El terrorismo es la violencia practicada por un grupo de minoritarios que tratan de conseguir por la fuerza o por el chantaje social y político que sus crímenes ocasionan un fin político. Si la violencia se aplica a otro fin, dinero, venganza o locura, estaríamos ante mafias o psicópatas, personas que matan pero que no desean modificar el rumbo político ni acceder al poder. Por tanto, solo practican terrorismo los grupos que están fuera del poder y desean influir sobre él con el terror. Y bueno, aquí pueden ver algunas imágenes sobre pues más o menos qué es el terrorismo. Y bueno, pasamos a la revolución digital. Bueno, ¿qué es la revolución digital? La revolución digital es un fenómeno que lleva experimentando la sociedad desde 1950 a partir de la aparición de nuevas tecnologías digitales, así como de su implantación en la empresa, lo que ha provocado un cambio disruptivo en la sociedad y en la economía. El desarrollo de los ordenadores, así como todo lo relacionado con los componentes tecnológicos, provocó que a finales de la década del 50 se comenzase a incorporar herramientas digitales a los procesos industriales. De esta forma, a finales de la década del 70, la tecnología digital ya se encontraba inmersa en la economía. Esto incrementó cambios muy abruptos en el desarrollo económico, así como lo social. La aparición de los ordenadores personales, el internet, los smartphones, abrió el paso a lo que algunos denominan como la era de la información, la revolución digital. Y bueno, aquí pueden ver como unas imágenes también como relacionadas a la revolución digital. Y bueno,
También les voy a hablar sobre la unipolaridad. Bueno, esto pues se refiere a dos o más países que se unen para hacer algún cambio, para apoyarse, luchar contra algún problema, ya sea pelear contra una batalla u otras cosas. Pueden ser países de un mismo continente o de diferentes, no importa. Nos referimos a un solo poder hegemonótico, en este caso Estados Unidos. Anteriormente la rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos mantenían un cierto equilibrio, pero con la desaparición de la primera, la hegemonía norteamericana fue dominante. El nuevo orden mundial tenía Estados Unidos con una gran supremacía sobre las demás naciones y por lo tanto se establece un mundo unipolar. Y bueno, yo aquí les quiero pues empezar a hablar un poco más sobre los conceptos que mencioné al inicio. Y voy a empezar pues por el orden, que fue el fin de la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín en el 89 y la separación de la Unión Soviética, que ahorita les hablaré un poco sobre la separación de la Unión Soviética, pero bueno. Tras la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo conflicto al que se le llama Guerra Fría. Como hemos dicho, fue un conflicto indirecto, ya que nunca hubo un enfrentamiento directo. El día 13 de diciembre del 89 concluyó la Cumbre de Malta, una reunión celebrada entre el presidente estadounidense George Bush y el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, con la que se declaraba el fin oficial de la Guerra Fría, un conflicto que se extendió durante casi medio siglo. La Guerra Fría terminó por el derrumbe de uno de sus contendientes. El proceso de reformas iniciado por Gorbachev en el 85 precipitó una dinámica que terminó llevándose por delante la propia existencia del Estado fundado por Lenin. Y bueno, gracias al final de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron las relaciones comerciales en el resto del mundo. La caída del muro de Berlín fue el pistoletazo de la salida del comienzo de las relaciones internacionales y el final de la Guerra Fría. Y bueno, aquí pueden ver unas imágenes más o menos de lo que es la Guerra Fría, o pues sí, resumido en imágenes. Y bueno, ahora sí, como les dije, les voy a hablar un poco sobre la desintegración de la URSS. Bueno, habitualmente se ha usado el término colapso para dar a entender el fin de la URSS. Se debió a una serie de deficiencias estructurales en su modelo económico que a la postre hicieron inviable su continuidad. La disolución de la URSS se precipitó ya que Estonia proclamó su independencia, así como Letonia, Ucrania, Moldavia, Azerbaiyán y bueno, el nacionalismo estaba en pleno apogeo como instrumento para dinamitar el mundo soviético. Así la Rusia, la Ucrania y la Bielorrusia de Shchushkin alentaron a la creación de la comunidad de estados independientes, lo que era una liquidación de vieja y fracasada Unión Soviética. Gorbachev era el dirigente de un país que ya no existía y miembro de un partido ilegalizado, en su dimensión el 25 de diciembre del 91. Al día siguiente, el Soviet Supremo reconoció que la URSS ya no existía y era el fin del siglo XX. Y bueno, ahora les quiero hablar sobre cuando Nelson Mandela cuando Nelson Mandela llegó a la presidencia y cómo es que llegó, cómo es que fue y qué pasó después y su muerte. Un poco pues resumido. Bueno, el fallecido líder sudáfrico Nelson Mandela, que pues ya les mencioné, ganó la presidencia el 27 de abril del 94 y se convirtió en el primer presidente afrodescendiente de ese país, conocido como Madovia por los sudafricanos. Mandela tomó su posición a la presidencia el 10 de mayo de ese mismo año y afirmó que nunca jamás volverá a suceder que esta hermosa tierra experimentará de nuevo la opresión de los unos sobre los otros. Se convirtió en el primer presidente afrodescendiente de su país, después de haber ganado en el 93 el Nobel de la Paz por haber dirigido con éxito a las negociaciones que dieron la democracia a Sudáfrica. Recibió más de 250 premios y reconocimientos internacionales durante 4 décadas. El 5 de agosto del 62, la policía arrestó a Mandela cerca del sur, trasladándolo a la prisión de Marshall Square, acusado de incitar a los trabajadores a la huelga y salir del país sin permiso, que representa a sí mismo como su asesor legal.
El líder sudafricano falleció el 5 de diciembre del 2013 junto a su familia, luego de haber estado en los últimos meses convaleciente por un cuadro de neumonía. Los problemas respiratorios que padecía hasta su desaparición física los contrajo en la cárcel de apartheid, donde luchó contra la discriminación racial en su nación y llegó a ser conocido como el líder afrodescendiente más importante de Sudáfrica. Y bueno, a mí la verdad este es como mi suceso favorito. Me gusta pues mucho la historia de Nelson Mandela, cómo llegó a la presidencia. Esto es como lo más que lo pude resumir, pero pues sí, me gusta mucho y estaría bien que vean más sobre esto. Y bueno, pues aquí pueden ver quién era Nelson Mandela y pues más o menos siento que transmite mucho estas imágenes. No sé, por eso las seleccioné porque me gustan. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el atentado de las Torres Gemelas que sucedió en el 2001. Y bueno, bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, las televisoras, medios de comunicación dominantes en la época interrumpieron sus transmisiones para difundir videos en los que se veía personas aventarse de un rascacielos, columnas de humo nacían en las Torres Gemelas. Y bueno, eso se trató de una serie de 4 atentados el 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas en manos de terroristas suicidas, supuestamente liderados por el Qaeda, que secuestraron aviones comerciales para luego impactar contra rascacielos de la Gran Manzana. Mataron a más de 2.900 personas y desaparecieron otras 24. Este episodio catapultó la guerra entre Estados Unidos y Afganistán. Y pues ahora les quiero hablar de un tema un poco más reciente para concluir con estos hechos históricos, que pues es lo que estamos viendo actualmente, que es la pandemia de COVID-19. Yo le puse que es hasta 2020 porque pues no sabemos cuánto más vaya a durar, pero supongo que seguirá avanzando, ¿verdad? Pero bueno, el COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidas antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. La OMS recomienda que todos los contactos de casos confirmados o probables de COVID-19 se sometan a cuarentena en una instalación designada por este fin o su domicilio durante 14 días a partir de su última exposición. Se suspendieron toda actividad en todo el mundo y casi todo el mundo continúa así. Uso de cubrebocas obligatorio en cualquier lugar. Se cancelaron clases, se dice que se ha encontrado la vacuna, pero aún no se sabe a ciencia cierta. Y bueno, pues esto es como lo que sabemos sobre la pandemia, que obviamente pues todos sabemos que fue a nivel mundial, que en todo el mundo pues todo se detuvo y seguimos así. No sabemos pues cuándo vaya a terminar, si esto vaya para largo, pero bueno, esto es como la información que tenemos sobre la pandemia, que ya va para casi un año. En marzo del 2021 se cumpliría un año cuando nos dijeron que tenemos que estar resguardados en nuestras casas y parar toda actividad. Pero bueno, yo les quiero hablar sobre, otra vez a la globalización, cómo surgió y cómo es que esto, pues como yo les mencionaba en las características, cómo es que se relaciona como con la Guerra Fría y con la separación de la URSS. Pero bueno, en la actualidad se reconoce que la globalización surgió en primer lugar con los procesos migratorios de la prehistoria, en segundo lugar como consecuencia del descubrimiento de conquista y colonización del Nuevo Mundo, y por último por la revolución de los sistemas del transporte y comunicaciones. Esto se puede relacionar con la Guerra Fría o con la separación de la URSS, porque cuando se dio la deficiencia estructural de su modelo económico, cuando falló, fue cuando se hizo independiente y dio paso a la globalización. Así es como, resumiendo, pues se puede relacionar que cuando la Guerra Fría terminó y cuando vieron que su sistema económico no funcionó, pues decidieron, y ya fue cuando pues la globalización ahí entra y pues se separa la URSS y así, entonces pues entra la globalización, ¿verdad? Y bueno, ¿a qué se debió los ataques terroristas del siglo XX? Bueno, como ya les había mencionado anteriormente, el ataque a las Torres Gemelas en el 2001 fue un ataque terrorista que mató a muchas personas. Y bueno, en ciencia cierta pues no sabe cómo surgió, o sea, yo les conté ya un poco más sobre esto y yo les quiero pues cómo se relaciona el terrorismo del siglo XX con esto, y yo pues ese suceso de las Torres Gemelas se relaciona con el terrorismo. Y bueno, ¿qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? La caída de la Unión Soviética terminó la Guerra Fría y la tensión entre los dos bloques en un mundo bipolar. Emergió entonces Estados Unidos como superpotencia unipolar. Con ello logró mayor influencia internacional, aún en los países que habían sido parte de la órbita comunista. Y para terminar,
Pues cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual. Bueno, la revolución digital ha cambiado muchos elementos en la sociedad. Simplificando lo simplificable, la revolución lística nos permitió empezar a desarrollar civilizaciones junto al fuego. Empezamos a poder mejorar nuestra alimentación y en consecuencia nuestro bienestar. Y bueno, eso es como prácticamente lo que yo siento que la revolución digital ha ayudado a la sociedad actual. O sea, siempre va a haber pues contras y pues pero yo siento que es más lo que nos ha aportado, porque o sea, fue un gran paso para la sociedad y siento que sigue siendo con que le sepamos como que sepamos cómo sacarle provecho, pues siento que sí, ¿verdad? Y bueno, pues esto fue todo y muchas gracias por escuchar y pues hasta la próxima.